Señor Escármeta, ciertamente que todas las dedicatorias tienen un sentido, una razón de ser, pero a mí esta me interesa particularmente por razones que usted mismo va a explicar. Y es que este libro está dedicado a Roberto Parada. ¿Por qué? Muy bien, le tenemos que explicar a la gente que nos está viendo que Roberto Parada era un gran actor chileno y en el tiempo que yo estudiaba en el instituto, la escuela secundaria, yo era un chico de unos 16 años, él era profesor de inglés en este colegio de Chile que se llama Instituto Nacional. Yo era muy adicto al inglés porque era admirador del rock and roll. Entonces me aprendía muchas letras de memoria. Y Parada me dijo, bueno, aprovechando la facilidad que tú tienes para el idioma, veo que estás leyendo libros de Hemingway, ¿por qué no te aprendas un poquito algunos textos de Shakespeare? Y como él era actor y decía estos textos de Shakespeare muy bien, con un tremendo volumen y un gran patetismo, trabé una amistad especial con él. Él no era directamente mi profesor de inglés, pero sí nos ayudaba a los estudiantes que nos interesábamos en el teatro a dirigía obritas pequeñas que nosotros hacíamos. Entonces yo le tomé un gran cariño. Pasan décadas y viene el golpe militar en Chile. Yo me voy al exilio, me voy a vivir a Alemania, me voy a Europa. Y estando en Europa tengo la posibilidad de filmar una película que se va a llamar Ardiente Paciencia, Así es. que es la versión primera que se hizo de la amistad entre Pablo Neruda y su cartero, que después pasó a ser la famosa película Il Postino, dirigida por Michael Radford con Massimo Troisi, Philippe Noiret y María Gracia Cuccinota. Pues bien, cuando hice esa película, yo vivía en Alemania y dije, ¿quién puede hacer Neruda? Y pensé, por supuesto, en el gran porte, en la altura de Roberto Parada, en la suerte de amistad maestro-discípulo que nos unía, y lo convoqué a Europa para filmar la película en Portugal. Y él vino, o sea, él fue mi Pablo Neruda. Entonces, esta vinculación artística después va a tener otro grado emocional cuando el hijo de Roberto Parada, José Manuel Parada, que trabajaba en una institución de la Iglesia Católica que ayudaba a víctimas de la dictadura militar, a parientes que buscaban a sus familiares desaparecidos, etcétera, José Miguel Parada trabajaba allí. Y este hombre tan noble fue raptado por la policía de Pinochet y en un mismo día, junto a otros dos activos miembros de la resistencia democrática a Pinochet, fueron brutalmente asesinados. El hecho de que esto le sucediera tan cerca a alguien que yo conocía me emocionó muy profundamente y para mí fue sintomático de de ese tremendo dolor que vivió el pueblo chileno al cual amo. Entonces, como esto tiene que ver con represión, con la alegría de salir de esa represión y conquistar la libertad, le dedico esta novela a, a- a Roberto Parada, que emblemáticamente, con estos trastoques que hace la narrativa, de Va a alguna manera aparecer. está presente en esta novela. Así es. Yo he leído con mucha atención los días del arco iris que reflejan el momento previo al referendo que va a significar el comienzo de la caída definitiva del régimen militar, como les gustaba decirlo a ellos, la dictadura chilena de Augusto Pinochet. ¿Existió realmente este publicista que ha sido recreado en la ficción? Porque yo tengo entendido, usted también estuvo de una u otra manera vinculado a la publicidad en algún tiempo, ¿o Sí, no? tengo que, tengo que decir, en tu pregunta tú has usado
la expresión la caída de la dictadura. Sí, Bueno, el plebiscito de 1988 fue algo muy curioso. Eh, Pinochet era un dictador que creía tener más apoyo que el que realmente tenía. Tenía un apoyo considerable después de 15 años de dictadura, considerable. Y pensó que ese apoyo hace más el dominio que había ejercido total en la prensa y sobre todo en la televisión durante 15 años, habría bastado para tenerlo tan incorporada su imagen en la gente que ese plebiscito lo iba a ganar fácilmente, sobre todo cuando la oposición no había tenido la posibilidad de manifestarse. Entonces, para hacer la elección democrática, el plebiscito democrático y ratificarse como un dictador con apertura democrática ante el mundo, que era lo que el mundo quería de Chile, una democracia, le da honestidad a este plebiscito, acepta visitantes extranjeros, acepta que haya cómputos paralelos y, sobre todo, acepta que la oposición, que el no a Pinochet, haga una campaña en la televisión por un breve periodo en que pueden decir cuáles son sus ideas y llamar a la gente a votar no al dictador que por primera vez en 15 años le cede ese breve espacio en la televisión. Pues bien, mi querido amigo, por esos breves minutos entra todas las ansias de libertad, de humor, de imaginación, de fantasía, de dolor, de gracia que tenía el pueblo chileno. Esta campaña publicitaria para decirle no a Pinochet a mí me pareció siempre una obra de arte y logra lo increíble, logra convencer a los indecisos que temían el caos en caso que el brutal dictador dejara las riendas del poder, convence a estos indecisos a ir a las urnas y votar no. Entonces, los días del arco iris celebra este acontecimiento magnífico en que la imaginación de publicistas democráticos, unidos al ansia del pueblo, logran una transición pacífica a la libertad y a la democracia que hoy tiene Chile. no es uno, son varios. El publicista no es uno solo, son varios. Bueno, Que usted los ha puesto a todos juntos en un personaje. Sí, efectivamente, los publicistas que hicieron la campaña del no fueron varios y tuvieron muchas discusiones con los políticos respecto al carácter que tenía que tener esta campaña. La idea fundamental de Publicista era que Chile había vivido etapas de mucho dolor, de mucha letanía, de mucha frustración, y que la manera de triunfar era prometerles a estos chilenos que una vez que se superara la dictadura, iba a venir un tiempo en que íbamos a poder respirar y tener un momento de alegría. Entonces, no insistió en los aspectos más traumáticos, más poderosos de lo que había vivido el pueblo chileno, sino que con imágenes muy luminosas, muy alegres, les hizo visualizar un futuro. Y estos publicistas fueron muchos, que tuvieron muchas discusiones con los políticos, que querían una campaña más confrontacional, más áspera. Pero finalmente triunfó la tesis artística, por decirlo así, que fue mucho más convocante para los chilenos. Te quiero decir que en la presentación de los Días del Arco Iris en Centro Cultural Palacio de la Moneda de Chile participó Juan Gabriel Valdés, que fue ministro de Relaciones de Chile, ha sido embajador, y él fue uno de los políticos más activos y fue quien se reunió con los creativos de la campaña del no. Y cuando le mostraron a los otros políticos el esbozo de campaña del no, los políticos estaban desconcertados. Y uno de ellos dijo con ironía, señores, dijo, con una campaña como esta, con imágenes así de artísticas, ustedes pueden ganar el Festival de Cine de Cannes, pero no el plebiscito. Qué buena. Usted ocupa en este libro, como en todos los libros de Antonio Skármeta, una cantidad considerable de chilenismo, en un libro que está a la raja, pero que muchísimos lectores no chilenos les va a quedar marcando, ¿verdad?, ocupado. ¿Cachai? Sí, no, pero no soy tan perno. Yo creo que estas imágenes que empleo en el contexto
se entienden perfectamente. Es decir, yo cuido mucho eh, que aunque tenga sabor local, el contexto vaya definiendo Le ayude a la gente a... el sentido. Y esto te lo da cierta astucia, cierta técnica narrativa. Después de haber vivido tanto tiempo fuera, de estar comunicado con tantos públicos europeos, yo viví en Berlín Occidental gran parte de mi vida. He viajado frecuentemente por países de lenguas que incluso no conozco. Mis libros están traducidos a 30 idiomas, así que he tenido confrontaciones con público en que he tenido lecturas en inglés o francés, en Holanda. Estuve varias veces también. Y uno entiende cuáles son las maneras de descolgar el cuerpo extraño en un contexto. Entonces cuido que el contexto defina la expresión. Hay una reiteración, así como de los chilenismos, de una cuota de buen humor considerable a lo largo de todo el libro. Pero yo le quiero contar a usted que hace 2 días atrás, en el hotel a las 11 de la noche, me leí el capítulo número 18 y la verdad es que me vino un ataque de risa. Entonces, leyendo me iba realmente retroalimentando en la risa y pensaba, si alguien entra en este momento a esta habitación, los tipos me van a decir, mire, conserve la calma, vamos a ir a buscar una ambulancia, tenemos que llevarlo, usted está muy mal. Entonces, por ejemplo, aparece el hombre que va a interpretar el himno del no, digamos, ¿no? Ah, sí. Va a interpretar el himno del no y le empieza a contar al publicista que va a hacer todo esto y de repente le dice, está metido el huevoncito. ¿Ah? Sí. Bueno, te quiero contar a propósito Sí. de esa situación. Efectivamente, el publicista que intenta encontrar el símbolo de la campaña, que finalmente lo va a hallar y va a ser el arco iris, porque el arco iris es una imagen hermosa que funde muchos colores. Y eran muchos los colores y las actitudes y las ideas distintas de la gente que actuó contra Pinochet. Tenían sí algo en común, no querían más dictadura, todos querían libertad, unos eran demócratas cristianos, otros liberales, otros conservadores, pero democráticos, otros eran de izquierda, en fin. Se juntaron todos ellos, entonces el publicista llega al arco iris como el símbolo de unidad. Además era un símbolo alegre, algo bello que aparece después de una tormenta, en fin, había distintas razones, pero le faltaba la canción. ¿Qué canción voy a tener? Entonces finalmente se inclina por una melodía que va a ser muy alegre, a la cual van a acompañar imágenes también bastante festivas. Y la canción tenía un gritito al final, que era no, oh, oh. Ese carácter negativo que tenía la palabra no, la suavizó con un tonito musical, con esa colita, no, oh, oh. Entonces la canción decía, vamos a decir que no, oh, oh. Y ese oh, oh fue atrapante, fue muy convocatorio. Pero también surgió la idea de un creador, un notable compositor y músico que se llama Florcita Motuda. Este es su apodo, él se llama realmente Raúl Alarcón. Es un hombre bajito, de cabello hirsuto, y a él se le ocurrió una idea absolutamente estrambótica, estrafalaria, y con esta idea acude a lugares públicos para entusiasmar a la gente a votar no. Y esta canción se llama El Vals del No, que consiste en lo siguiente, en el famoso Danubio Azul de Strauss, Así es. que era hacer pari pa pam 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 pu, 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 pum pam pam con una sola letra, no, que dice no, 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 no. Bueno, y esta idea tan simple, tan rudimentaria, resultó contagiosa, resultó que excitó a toda la gente. Lo cantaron los estudiantes, los cantaron la gente grande, los cantaron la gente adulta, y finalmente la gente bailó vals cuando triunfó el no. Entonces este hombre le propone a el publicista que tome su vals del no como el himno de la campaña. Y el publicista cree estar viviendo una pesadilla. Entonces le dice, y esta canción es suya. Y Florcita Motuda dice, señor,
yo me atribuyo solamente la mitad de los méritos, la letra. La música es Strauss. Sí. Tengo 50 preguntas, pero hago una última nada más sobre los días del arco iris de Antonio Skármeta. Al comienzo casi del libro hay una conversación padre e hija donde ella le dice a su padre que no va a hacer absolutamente nada para derrocar a Pinochet. Es una mujer, una muchacha totalmente escéptica, apolítica podríamos decir. Y luego que la realidad pasa y vuelve la democracia, se va acentuando en una parte importantísima de la juventud chilena este sentido apolítico, este no estoy ni ahí con nada. Y sin embargo, hoy día, mientras hacemos esta grabación, un poderoso movimiento estudiantil está reclamando lo que deberían haber hecho otros en Chile, reclamando nuevas cosas para avanzar en el desarrollo no solo económico, sino también humano. Ha sido, de una u otra manera, se lo digo con absoluta sinceridad, sin falsos elogios, una suerte de conversación premonitoria de lo que iba a venir en su país. Como dicen los periodistas, ¿cómo ve usted esta situación? Bueno, lo veo más o menos en los mismos términos que usted lo plantea. Yo creo que en 1988 hay una generación magnífica que logra pacíficamente desplazar, yo no uso la palabra derrocar porque no fue así, desplazar al dictador Pinochet y luego con una creciente política en que se van uniendo factores pragmáticos, de compromiso, con ciertas actitudes de hacer justicia, de revisar el pasado, de tratar de encontrar los culpables de las violaciones de los derechos humanos, logra Chile establecer una democracia que en sus primeros años es tutelada, vigilada por el dictador que se reserva el cargo de comandante en jefe del ejército. Y la nueva democracia no es tan fuerte como para sacarlo fuera. De manera que los primeros años de la democracia son muy complicados en Chile. Los políticos tienen que ser muy hábiles, tienen que avanzar como pisando huevos, tratando de evitar que se quiebren. Y de hecho hubo varias azonadas que casi interrumpen este proceso que llevó a la estabilización de la democracia en Chile. Los estudiantes y la gente más joven encuentran, después de muchos años, un Chile que está jugando las reglas del juego democrático. O sea, la democracia les permite la expresión. Toda aquella contención que tuvo la generación, que les dio la generación, la liberación, las políticas tan cautas que llevaron a cabo los políticos y sus dirigidos, que no querían arriesgar aquello que había costado tanto con alguna maniobra imprudente, van quedando atrás en la práctica de la democracia. Por decirlo así, y esto lo dice un sociólogo chileno, por decirlo así, hubo toda una generación adulta que puso bajo control sus sueños, sus deseos, de hace mucho tiempo en beneficio de cierta estabilidad pragmática. Los jóvenes, crecidos en democracia, no tienen por qué atenerse a esta contención. Son ellos los que renuevan el ideario libertario. Son ellos los que renuevan la agenda de los políticos. Le proponen temas, le proponen una educación inteligente, una educación gratuita. Visualizan el futuro. No se contentan solamente con lo que tenemos. Lo que tenemos es maravilloso, haber alcanzado la democracia después de una dictadura. Pero la democracia no es un bien que aspira a quedarse en lo que es. Al contrario, si la democracia no se profundiza, si no se hace más inclusiva, la democracia se deteriora, se anquilosa. Y los jóvenes chilenos descubrieron esto y con conductores maravillosos están llevando adelante una
plataforma que ha seducido al resto de la población. Señor Antonio Escármeta, a nombre de Radio Nederland, y gracias a una gentileza de Radio UNAM y Televisión UNAM, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a usted, señor Cepeda.